Entonces, chicos, bueno, tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en donde básicamente hay 10, bueno, hay 12 puntos, ¿cierto? Pero el primer punto corresponde al punto de inicio de la vía y el último punto corresponde al final de la vía, ¿cierto? O al final del alineamiento. Es decir, que básicamente tenemos 10 PIs, 10 puntos de intersección, que pues básicamente eso nos conlleva a 10 curvas, ¿listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, vea, va a diseñar una vía secundaria, ¿sí? Vía secundaria, la cual es bidireccional y está ubicada en un terreno plano, ¿listo? Y nos dan por acá otra información, que la diseñemos por el eje de la vía drenando a 2 aguas. Eso pues aplica para el diagramita de Peraltas. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es definir el esquema. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo, construyan un esquemita? De hecho, esto es muy similar perdón, al trabajo que yo les dejé. ¿Qué tiene? Lo que pasa es que en el trabajo que yo les dejé les doy son los ángulos de deflexión. Y a partir de esos ángulos de deflexión ustedes calculan los azimuts y ya con los azimuts calculan ¿quiénes? Las coordenadas. ¿Listo? Eso es lo único diferente, ¿vale? Ya ustedes entonces con las coordenadas pues ustedes construyen su esquema. Entonces acá está la coordenada este, la coordenada norte, simplemente seleccionan ambas columnas y le dan por acá que cree un gráfico. Este gráfico está bien, dispersión con líneas rectas y marcadores. ¿Por qué los marcadores? Pues para que nos indiquen en dónde están ubicados los puntos de intersección, ¿listo? Y ya acá lo que hacemos es configurar esta gráfica, ¿cierto? Esto es solo Excel, chicos. Entonces ustedes van acá a formato, ¿cierto? Y configuran primero el eje horizontal, ¿sí? Le dan acá a aplicar, entonces buscan la este menor, miren que la este menor es 2000, ¿listo? Y la este mayor, ¿cuál es la este mayor? 4483, entonces puedo decir que a 4500, ¿vale? Y principales, acá me indica que cada 500, pues la puedo dejar así, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, configuro el eje vertical. Igual, ¿cuál es el eje vertical? El punto menor, por acá es este, más o menos 1177, entonces voy a ubicar desde 1000, voy a iniciar desde 1100. Y el mayor es 1855, o sea 1900 más o menos. ¿Sí? 1900. Listo. ¿Cada cuánto? Cada 500 también, ¿no? ¿Sí? Para que me genere el mismo pues la misma escala, ¿listo? Acá recuerden, para que quede en la misma escala esta cuadrícula debe generar o debe formar cuadrados, ¿listo? Si no forma cuadrados significa que no está a la misma escala. Entonces ustedes aquí lo que hacen es que pues tratan de que forme o de que se formen acá cuadraditos, ¿sí? Sencillito. Ahí está entonces ya el esquema. Vamos a decirle por acá que le quitemos, que le pongamos los títulos del eje. ¿Listo? Entonces en este caso estas serían las coordenadas en dirección este y por acá las coordenadas en dirección norte. Buenas tardes, norte. ¿Listo? Título del gráfico, entonces vía proyectada. ¿Listo? Bien, perfecto. Ahí está entonces la vía que nosotros vamos a diseñar. Acá ustedes si quieren les pueden cambiar el color y listo. ¿Sí? Hasta ahí claro entonces el primer paso. ¿Sí? Solo Excel, ¿cierto? Acuérdense que pues esto ya, ustedes ya lo saben hacer manualmente, que eso fue todo nuestro primer corte. Ahora pues nos vamos a apoyar unas cositas en Excel y en Civil. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro es ahí? Bueno, segundo, entonces, a partir de esas coordenadas vamos a calcular ¿quiénes? Las distancias, ¿cierto? ¿Cuáles distancias? La distancia que hay del BP al PI1, del PI1 al PI2, del PI2 al PI3 y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos? Utilizando Pitágoras, ¿cierto? Entonces, muy fácil. Igual, raíz ¿de quién? De la diferencia de las cestas al cuadrado, ¿cierto? Diferencia de las cestas al cuadrado más la diferencia de las norte, ¿cierto? Y al cuadrado también.
y la raíz. Ahí están las distancias. Entonces, esta primera distancia es la distancia que hay del BP al PI1. ¿Listo? Esta otra es la distancia que hay del PI1 al PI2. Si arrastro, esta vendría siendo la que hay del PI2 al PI3. ¿Cómo yo lo sé? Porque miren que me está relacionando las coordenadas del PI2 y el PI3. ¿Listo? Es decir, que yo acá puedo arrastrarlo. Y esta última distancia es la distancia que hay de dónde a dónde. Del PI10 al EP. ¿Sí? ¿Hasta ahí sencillito? Bien. Azimut. Entonces, calculemos el primer azimut. A ver, voy a copiar esto. Voy a copiar esto por acá a Paint. ¿Listo? Para recordar por allí nuevamente eso de los azimuts. Aunque ya esto yo lo he explicado ya muchas veces, sin embargo, nuevamente lo voy a explicar. Entonces, el azimut, tengo el azimut inicial o el azimut de entrada del alineamiento es el azimut que hay del BP a ¿dónde? Al PI1, ¿cierto? El cual lo ubico por acá, ¿cierto? Y ese azimut entonces relaciono las coordenadas del BP y las coordenadas del PI1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo miro ese azimut? Pues sencillito, me paro acá en el BP, que es este punto, que es este puntico, ¿cierto? Acá es el BP. Y acá, entonces, ustedes trazan su planito cartesiano, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. ¿Y en qué cuadrante quedó? Entonces acá está 1, acá está el 2, acá está el 3 y acá está el 4. ¿Y en qué cuadrante está? En el primero. Entonces recuerden que el primer cuadrante, ¿cierto? El azimut es igual al rumbo, y el rumbo es tangente a la menos 1, la diferencia de las este sobre la diferencia de las... Listo, entonces igual a tan, ¿cierto? Que es tangente a la menos 1 ¿de quién? De la diferencia de las estes, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que yo les dije, pongan un valor absoluto para que el valor se los dé positivo, ¿listo? Diferencia de las estes sobre, ¿sí? Valor absoluto de la diferencia de las norte. Y acuérdense que este valor que me da aquí está en ¿qué? En radianes, por lo tanto hay que pasarlo a grados, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahí está, 69 grados. ¿Listo? En este caso está en decimales, entonces lo paso a sexadesimales, ya ustedes saben cómo, ¿cierto? En este caso es convertir y ahí está, 69 grados, 15 minutos, 15 segundos. ¿Listo? Sencillito. Ahora, el azimut que hay del PI1 al PI2. Entonces, en este caso, me paro ¿dónde? Me ubico ¿dónde? En el PI1, ¿cierto? Igual, miro al PI2. Miro al PI2. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿en qué cuadrante está? En el 2, ¿cierto? En el 2. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Entonces, del azimut, del PI1 al PI2, ¿cierto? Ese azimut, ¿sí? Está en el cuadrante 2. Y ese azimut que acabamos de calcular es el de entrada de 1, ¿no? Y el que vamos a calcular es el de salida de 1. Pero el de entrada ¿de quién? De 2. Sencillito. ¿Listo? Entonces, en el segundo cuadrante esto lo puedo arrastrar. Y acá el segundo cuadrante, recuerden que es 180 menos. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? Sencillito. Ahora, el siguiente. Acuérdense que este vendría siendo el PI1. Este vendría siendo el PI2. Acá el PI3. El PI4. ¿Listo? Entonces, del PI2 al PI3, ¿en qué cuadrante está? En el 1, ¿cierto? Entonces, nuevamente arrastro y acá le digo que es esto 180 menos, lo elimino para que me quede la ecuación del cuadrante 1 y ahí está. Listo, y miren que ahí estoy asociando las coordenadas del 2 con el 3, ¿listo? Es decir, el 2 con el 3. Ahora, 3 con el 4, ¿en qué cuadrante está? En el 2. Es decir, esto aquí simplemente lo puedo copiar y pegar y ahí ya los asocio. Esto, 180 menos. ¿Vale? Luego, del 4 al 5, ¿en qué cuadrante está? En el 2 también, ¿cierto? En el 2. 1, 2. Entonces, esto lo puedo arrastrar. ¿Listo? Y ahí está.
Ahora, del 5 al 6. Tenemos que revisar. Miren que del 5 al 6, la coordenada del norte está un poco más arriba que la del 5, es decir que ¿en qué cuadrante alcanza a estar? En el 1. Pilas, en el 1. ¿Listo? Ahí tienen que fijarse bien, porque miren que está, ahí pareciera, a simple vista se ve que es 90 grados, ¿cierto? Pero miren que la coordenada del PI, este es el 5 y este es el 6. Miren que la coordenada del norte del PI 6 está más arriba que la del 5, ¿no? Es decir que si yo le hago un zoom a eso es más o menos así, ¿cierto? Si yo le hago un zoom, por acá está el 6 y por acá está el 5, entonces ahí ustedes sí pueden hacer el cuadrito y ahí ven que están en el cuadrante 1, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Bien, ahora, del 6 al 7, ¿qué cuadrante es? 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Listo. Entonces, miremos a ver acá. ¿Dónde vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Del 7 al 8, ¿qué cuadrante es? 1. No. 1. ¿Sí? A ver, sacamos toda esta figura. Acá en Paint. Esto es solamente de análisis, chicos. Voy a pegarla acá toda completa, listo. Entonces acá tenemos el cuadrante 1, perdón, el PI 1, PI 2, PI 3, ¿sí? PI 4, atentos, no se me distraigan, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10, listo. Entonces, del 7 al 8, ¿en qué cuadrante está? Perdón, vamos de 6 a 7, ¿no? Miren que no hemos calculado de 6 a 7. Entonces, de 6 a 7, ¿en qué cuadrante está? En el 2. Listo. Entonces, en el 2 está acá. Bien. Ahora, de 7 a 8, ¿en qué cuadrante está? 1. Listo. En el 1. En el 1. ¿Sí? Listo. Del 8 al 9, ¿en qué cuadrante está? En el 2. ¿Listo? Del 9 al 10, ¿en qué cuadrante está? En el 1. ¿Sí? Y del 10 al EP, ¿en qué cuadrante está? En el 2. ¿Sí? Hasta ahí, claro, ¿qué fue lo que se hizo para encontrar los azimuts? Sencillito, ¿cierto? Recuerden, este azimut viene siendo el de entrada o el de salida de la primera curva. El de entrada, ¿cierto? Y este 98 viene siendo el de entrada o el de salida de la primera curva. El de salida, pero a su vez es el de entrada de la curva número 2. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora, la deflexión, chicos. La deflexión. Entonces, ¿cómo calculamos la deflexión? Entonces, para calcular la deflexión, primero vamos a mirar el sentido de las curvas. La curva número 1, acuérdense que, ¿cuál es la dirección de mi alineamiento? Este sentido. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, la curva número 1, ¿qué sentido tiene? Derecha, ¿cierto? Derecha. La curva número 2, izquierda. Número 3, derecha. Número 4, derecha. ¿Listo? Entonces, izquierda. Número 3, derecha. Número 4, derecha. Listo. La número 5, izquierda. Número 6, derecha. Número 7, izquierda. Número 8, derecha, exacto. 9 izquierda y 10 derecha. ¿Listo? Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y listo. ¿Sí? Ahí, claro, hasta ahí cómo definimos la dirección. Ahora, entonces, para la primer curva, chicos. Entonces,
Acuérdense, ¿cuál es el ángulo de flexión? Entonces, para calcular el ángulo de flexión, recuerden que lo que nosotros hacemos es que proyectamos acá. Y este ángulo, chicos, es el ángulo de ¿quién? De flexión, que es delta C. ¿Sí o no? Para la primera curva. Para la segunda curva, entonces, igual. Proyectamos, ¿cierto? Y este angulito que se forma acá, entre esa proyección y entre la nueva tangente de salida, es delta C. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, para la primera curva, ¿cómo encuentro delta C? Delta C, por acá me dicen que es igual al azimut de salida menos el azimut de entrada. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, para el azimut de entrada, pues sencillamente el azimut de entrada, ¿de dónde lo mido? Me paro acá, en este BP, ¿sí o no? Miro la norte, ¿sí? Por acá entonces tendré la norte. Y ese azimut de entrada lo mido desde la norte hasta ¿quién? Hasta la tangente de entrada, ¿cierto? Este viene siendo el azimut de entrada de la primera curva, que ya sabemos cuánto es, ¿no? Que es 69. Para el azimut de salida, entonces el azimut de salida voy a pintarlo acá de otro color. Entonces fíjense que ya no me paro en el BP, sino me paro en el PI 1, ¿cierto? Acá miro la norte. Y el azimut de salida, entonces lo mido desde la norte hasta la tangente de salida, ¿sí o no? Este viene siendo ¿qué azimut? De salida. Entonces fíjense lo siguiente. Este ángulo de color rojo, ¿cómo lo obtengo a partir del color amarillo y del color naranja? Pues naranja menos amarillo. El de naranja, ¿quién es? El de salida. Y el de amarillo, ¿quién es? El de entrada. Entonces, es decir, que esta es la forma correcta. ¿Listo? Azimut de entrada, azimut de salida menos el azimut de entrada. ¿Listo? Entonces, calculémoslo acá. Acuérdense. Convert decimal menos convert decimal. ¿Sí se acuerdan por qué lo paso a decimal, no? Listo. Y acá convert degree. Y se hizo y listo. ¿Listo? Ahí está entonces el ángulo de flexión para la primera curvita. Para la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Para la segunda, el azimut de entrada de esa segunda curva sería este de salida de la primera, ¿no? Entonces vamos a dibujar el de salida. El de salida de la segunda. Entonces, miro la norte, ¿sí? Igual. Este vendría siendo mi azimut de salida. Entonces, a partir de este de color morado y este de color naranja, ¿cómo encuentro el de color rojo? El de naranja menos el de color moradito, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces en este caso el de color naranja, o el anaranjado, ¿cierto? Como sea, es el de entrada, ¿cierto? Entonces en este caso sería así, delta C es igual al azimut de entrada menos el azimut de salida. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces fíjense que la primera curva es derecha y la segunda curva es izquierda. ¿Listo? Entonces acá le digo, vean, en este caso es el azimut convert decimal, el azimut de entrada menos el azimut de salida, que es este. ¿Listo? Y acá simplemente lo paso a grados. ¿Listo? Y ahí ya está. Ah, sí, estoy saltando un espacio. Listo, ahí ya. ¿Listo? Ya, ahora sí. Entonces miren que la deflexión de la primera me dio 29 grados y la deflexión de la segunda 33 grados. Listo. La siguiente curva, ¿qué es? Derecha, entonces yo lo puedo calcular con esta ecuación, ¿sí o no? La segunda curva es derecha, o sea que lo puedo calcular con esa ecuación. Fíjense que ahí lo único que estoy es copiando los datos y ahí están.
¿vale? Asociando el de salida con el de entrada. La tercera es izquierda, entonces es esta. Entonces acá lo que puedo hacer es que para todas las izquierdas, ¿sí? Les copio esa ecuación y para todas las derechas, esta ecuación de acá. ¿Listo? Y ahí ya calculamos nuestras deflexiones. ¿Sí? Sencillito, ¿no? Ya ustedes lo analizan en sus casas, qué fue lo que hice allí yo de copiar y pegar, para que les quede mucho más claro. Miren, por ejemplo, la última curva. La última curva, vamos a la última curva. La última curva es derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo sería el azimut? Perdón, ¿cómo calcularía este ángulo de deflexión? Sería el azimut de salida menos el de entrada, ¿cierto? Entonces, miren, acá tengo el azimut de salida, que es el de 17, o que son 100 grados, menos el azimut de ¿quién? De entrada, que son 72 grados. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Bien. Ahora, tengo que conocer BCH, ¿cierto? ¿Sí? Pero para conocer BCH, pues necesito hacer un estudio de velocidades, ¿sí? Y para hacer ese estudio de velocidades, necesito unas entretangencias, las cuales no las tengo, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar las entretangencias. ¿Pero con qué velocidad? Ah, bueno, pues hay que buscar quién es BTR, ¿cierto? Fíjense que no nos están dando la velocidad, no nos están dando BTR, pero nos dicen que es una vía secundaria y que está en un terreno plano. Entonces voy acá al manual. Y el manual en la tabla, ¿se acuerdan cuál era la tabla? 2.1. ¿Listo? Y en esta tablita entonces dice que la vía es secundaria y que está en un terreno ¿qué? Plano. Plano. ¿Cierto? Terreno plano, vía secundaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué velocidad podría asignar? 60, 70 u 80. Asignamos la menor, ¿cierto? Entonces, velocidad 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Como no he hecho estudio de velocidades, entonces voy a decir que BCH va a ser igual ¿a quién? A BTR, ¿cierto? Y voy a decir entonces que todas las curvas las voy a diseñar ¿a cuánto? A 60. ¿Listo? Todas. Bueno, en este caso no estamos hablando de un diseño, simplemente lo que vamos es a calcular. Empezamos a diseñar cuando hacemos el estudio de velocidades. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Claro hasta allí? Entonces, ¿cuál es el radio mínimo para velocidad de 60? Vía secundaria. ¿113? No, 113 metros. Tabla 3.4. Tabla 3.4. Esto, miren, acá está. Entonces, radio mínimo, por acá me dice que es 113 metros. ¿Listo? Entonces, para todas, 113, ¿cierto? Para todas, ¿vale? Para todas 113. Longitud de la curva es igual a radio por la deflexión por pi sobre 180. ¿Listo? De una vez calculemos la cuerda larga. Igual. 2 por el seno. Pero acuérdense que debo colocarlo en ¿qué? Ese ángulo. En radianes, ¿cierto? Entonces radianes. ¿De quién? Ah, bueno, sí, 2 por el radio. 2 por radio. ¿Listo? Radianes ¿de quién? De la deflexión dividido 2. Dividido 2. Listo, ahí está. ¿Sí? Tangente, la tangente es igual ¿a quién? A radio por la tangente de la deflexión sobre 2. ¿Listo? Y la externa es igual a la tangente por, ¿sí? Por la tangente
de la deflexión sobre 4. ¿Listo? ¿Y qué hago acá? Pues como acá estamos utilizando el poderosísimo Excel, simplemente arrastro. ¿Listo? Y ahí están entonces. ¿Qué verifico, chicos? LC. Todos los LC deben ser mayor a ¿cuánto? A 33.333. Si alguno de ellos no es mayor a 33.333, ¿qué hago? Exacto, entonces el radio lo aumento de tal forma que cumpla. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, una vez todo cumpla, ¿sí? Para esa velocidad PTR, entonces calculo las entretangencias, ¿cierto? Yo ya les había explicado cómo calcular las entretangencias, ¿cierto? Entonces coloco. Acuérdense que yo eso se los había explicado por allá en un videito anterior, ¿no? Que era la distancia del BP al PI1 menos la tangente. Y para esta sería la distancia del PI1 al PI2 menos la tangente de la curva 1 y menos la tangente de la curva 2. ¿Listo? Y ahí encuentro la entretangencia, que acuérdense que la entretangencia es esta zona recta que hay entre las curvas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues acá yo voy a diseñar una curvita. ¿Listo? Acá, una curvita. ¿Sí? Entonces esta es la entretangencia. Esta de color rojito acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la calculo? Igual a la distancia menos la tangente. ¿Listo? Es el externo. Sí, tienes razón. Listo. Listo. Y la segunda, entonces, la distancia menos la tangente de la 1, que es esta, menos la tangente de la 2. Y arrastro. ¿Listo? Y arrastro. Y ahí están. Ahí están entonces las entretangencias. Fácil, ¿cierto? Listo. Ahora, abscisas. Vamos a iniciar en abscisa 0. ¿Listo? Entonces vamos a decirle acá que este es el mismo formato para todos. Ah, pero acá lo voy a unir. Esperen un momento. Este, que es el mismo formato por acá para todos. Listo. Entonces, ¿sí se acuerdan cómo calculan las abscisas? Entonces, para la primera abscisa, que es la del PC, ¿qué le sumo? La entretangencia. Para la del PT, ¿qué le sumo? LC. Para la del PC, ¿qué le sumo? La entretangencia. Para la del PT, ¿qué le sumo? LC. Y así sucesivamente. ¿Listo? No, ustedes ya están en unos duros. ¿Listo? Igual. Entonces, más entretangencia más longitud de curva. ¿Listo? Y acá la abscisa del PT más la entretangencia, ¿cierto? Y acá esto ya lo puedo arrastrar. Esto ya lo puedo arrastrar, ¿vale? Y ahí le dio. ¿Listo? Miren que la última entretangencia, entonces simplemente acá la combino y listo. Ahí está, una vía de 2000, casi 3 kilómetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Claro hasta ahí, chicos? Bueno, ¿ahora qué hago? No. Exacto, hacer el estudio de velocidades. Entonces vamos a, por aquí vamos a crear una hojita que diga estudio de velocidades. ¿Sí? Estudio de velocidades. Entonces vamos a hacer una tablita que tenga punto, ¿cierto? Que tenga punto. Es correcto. Es que tengo punto y tengo la entretangencia, ¿sí o no? Bueno, tengo la entretangencia y tengo adicional la deflexión. La deflexión. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, ¿qué hago? Voy a decirle que acá el punto los iguale a esta. ¿Listo? Que la deflexión la iguale por acá con la deflexión.
¿cierto? Y que la entretangencia la iguale con la entretangencia, listo, y arrastro. $9, 10 y el EP. ¿Sí? Entonces acá simplemente configuro, yo siempre coloco un tipo de letra que es Arial Narrow. Listo, y acá entonces tenemos los datos que yo necesito para hacer el estudio de velocidad. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, como la vía es bidireccional, ¿cuántos estudios de velocidad debo hacer? 2. Uno de ida, uno de vuelta, y finalmente identifico quién es BCH y VETH, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, este estudio de velocidades ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma. Vamos acá a colocar por acá, vamos a insertar otra columna y vamos a poner acá tipo de elemento. ¿Listo? Entonces miren lo que yo voy a hacer para que les quede más o menos un poquito más organizado. Entonces acá voy a insertar una fila y voy acá a colocar que esto va a ser una entretangencia. Vamos a colocarlo en la entretangencia. Y que acá va a ser una curva. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. Miren lo siguiente. La entretangencia, ¿cuánto mide? 179. La curva, y entonces acá voy a agregar otra columna, otra fila, perdón, y voy acá a colocar nuevamente entretangencia. ¿Sí? Entonces ya saben. ¿Listo? ¿Por qué lo hago así? Para que al momento de asignar aquí la velocidad, le pueda asignar BCH a la curva y VTH a la entretangencia. ¿Listo? Entonces queda un poquito más organizado, y de hecho así es como lo arroja Civil, ¿vale? Entonces simplemente insertamos y nuevamente, ¿sí? Entonces acá insertamos y agrego nuevamente, ¿sí? Y bueno, y acá tengo que organizar las entretangencias, ¿no? Entretangencia, la entretangencia es esta, la entretangencia es esta, ¿sí? Y ahí sigo agregando, insertar. ¿Sí? ¿Sí me entendieron qué es lo que estoy haciendo ahí, no? Eso es sencillito. Lo que pasa es que así es como lo arroja Civil. Entonces después que yo les explique cómo arroja la información Civil, ya se van a dar cuenta el por qué es que lo hacemos de esta forma. Y de hecho es para que quede un poquito más organizado. Ya ahorita que hagamos el estudio de velocidades se van a dar cuenta del por qué. Bueno, acá no hay curva, ¿no? Listo, y simplemente acá estos valores les digo que lo suba. Listo. Y queda así. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Listo. Listo. Perfecto. ¿Sí? ¿Claros ahí? Listo, entonces, ¿con cuál tablita hacemos el estudio de velocidades? Con la 2.2, ¿cierto? Tabla 2.2. ¿Cómo? 2.2. 2.2, listo. Entonces, pilas, ¿qué velocidad tenemos? ¿Cuál es BTR? BTR entonces es 60, o sea que yo arranco con 60, ¿no? Yo arranco por acá con 60, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de la tabla utilizo? La derecha, ¿cierto? La partecita derecha. Listo, muy bien. Entonces miremos, ¿cuánto mide la primera entretangencia, chicos? 179, o sea que ¿en qué caso estoy?
¿Caso 2 o caso 3? ¿Sí o no? ¿Sí están prestando atención, no? Listo. Caso 2 o caso 3 me dice, venga, ¿qué deflexión tiene la curva? ¿Cuál curva? La 1, ¿no? Porque es la curva que yo estoy analizando. Tiene 29 grados, 42 minutos, 35 segundos, o sea que es caso 2, ¿cierto? Ahora, ¿con qué velocidad estoy entrando? Con 60, y 60 es BTR, o sea que me paro en esta fila, ¿no? La primera filita. Entonces me dice que si entro a 60 y si estoy en el caso 2, pues me quedo a ¿qué? A 60, listo. Entonces, miren que la velocidad, ¿dónde la voy a poner? En la curva, ¿no? Pilas, no la pongan en la entretangencia, en la curva. ¿Sí? Listo. Siguiente. Entonces, para la siguiente curva, ¿qué entretangencia tengo? 210. Entonces vengo y miro, me dice que también es el caso 2 o 3 y la deflexión es 32 grados, o sea que es el caso 2, se mantiene. ¿Listo? La siguiente entretangencia es 92 metros, que de hecho es menor a ¿qué? Menor a 150, entonces el caso 1, miren que todavía dice que se mantiene. ¿Listo? Entonces es 60. ¿Listo? Ahora, la siguiente entretangencia, ¿cuánto es? 232, ¿cierto? Entonces fíjense que es caso 2 o 3, ¿cierto? Deflexión 47, caso 3, pero me dicen que se mantiene, ¿cierto? Entonces 60. ¿Listo? La siguiente, 186. Entonces miren lo que pasa. Fíjense que como nosotros vamos a BTR, la velocidad no va a cambiar si la entretangencia no es mayor a ¿cuánto? 400. Fíjense que es caso 1 BTR, caso 2 BTR y caso 3 BTR. Entonces, ¿esta cuánto es? 60. ¿Esta cuánto es? 60. ¿Esta cuánto es? 60. ¿Esta cuánto es? 60. 60. 60 y ya. Y todas me quedaron a 60. ¿Sí ven cómo lo hice de facilito? Porque es simplemente analizar ahí la tablita y ustedes no se ponen a ver cuál es mayor ni cuál es menor. ¿Listo? ¿Claras ahí? Ahora nos vamos de vuelta. Miren, ¿de vuelta hay alguna mayor a 400? No, o sea que todas quedan a ¿cuánto? A 60, ¿cierto? Entonces acá ustedes arrancan a 60. ¿Sí? Igual se van. 60. Ya saben por qué todas son 60, ¿no? Listo. Porque no hay ninguna curva, perdón, ninguna entretangencia mayor a 400. Si no hay ninguna entretangencia mayor a 400, entonces todas son 60, miren. BTR, BTR, BTR. Cuando es mayor a 400 es que sube a BTR más 10. ¿Claros ahí? ¿Hasta allí, chicos? Listo. Ahora, ¿cuál es BCH? Entonces la mayor entre las dos, ¿no? Pero pues como es la misma, máxima, pues esas dos. ¿Listo? Y acá entonces le digo, venga, esto cópielo acá, cópielo acá, cópielo acá, cópielo acá, cópielo acá. ¿Sí ven que todo se vuelve mucho más fácil cuando la velocidad es la misma? ¿Sí? En cambio, si tuviéramos diferentes velocidades, eso tenemos que estar muy atentos ahí, de pronto no asignar una velocidad que no es. ¿Listo? Entonces, ahora sí, velocidad de la entretangencia. Para la primera entretangencia, ¿qué velocidad sería? 60, porque es la mayor entre ambas, ¿no? Pero como ambas son 60, igual acá 60, 60, 60, todas son 60. 60, 60, 60, 60, 60, 60 y listo. Entonces, si se dan cuenta cómo organicé la tabla y cómo me quedó, miren. Las velocidades de la entretangencia las coloqué ¿dónde? En la entretangencia. Y las velocidades de la curva las puse ¿dónde? En la curva. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces miren que ya vamos dos tablitas de las cuales ustedes tienen que entregar en su diseño, ¿cierto? Recuerden, eso debe ser muy organizado, chicos. ¿Listo? Yo reviso y eso tiene que ser súper organizado. Yo no quiero ver por acá nada de textos, nada de... ¿Listo? Bien. Una vez hagamos el estudio de velocidades, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? A este vienen y le dicen mover o copiar y le dicen mover al final y entonces voy a decirle que esto va a ser una geometría ajustada. Geometría de las curvas ajustado. ¿Ajustado a quién? Al diseño de velocidades. Entonces en este caso yo ya le digo, bueno, BCH no es igual a BTR sino
cojo y esto que me dio acá en el estudio de velocidades, me lo traigo para acá. Como todas son iguales, no hubo cambios, entonces no tengo que hacer ningún ajuste. Si por ejemplo la curva número 2 nos fuera dicho el estudio de velocidades que no es a 60 sino que es a 70, entonces ¿qué tengo que hacer? Rediseñarla. Entonces resulta que para velocidad de 70 ya radio mínimo no es 113, es 168, ¿cierto? Ya ustedes lo ven por allá en su tablita. ¿Listo? Y lo mismo lo hacen para todas, ¿no? Revisando LC. ¿Claro es ahí? ¿Sí? Listo. Muy fácil entonces. Bien. Una vez hayan hecho ese ajuste, entonces ¿qué hacen? El diagramita de Peralte, ¿cierto? Ah, bueno, ese diagrama de Peralte ya lo tengo por acá, que es este. ¿Listo? Este diagramita de Peralte. ¿Sí? Entonces sencillito, ¿vale? PI, entonces ustedes vienen y traen de acá la primera columna, que es estos, ¿sí? El sentido de la curva, entonces ustedes igual vienen aquí, traen el sentido de la curva, BCH, ¿cierto? Miren que ya les está pidiendo BCH, ¿no? Entonces ya es la que les haya dado acá en el estudio de velocidades, ¿listo? RC, entonces igual, el RC de acá del diseño, y el peralte, bueno, el peralte no lo hemos calculado todavía, ¿no? ¿Listo? Y las abscisas, ¿listo? Las abscisas, que son estas. Acá olvidé mencionarles algo, y es que acá, cuando ustedes lo ajusten, chicos, cuando ustedes lo ajusten, aquí al lado de radio, coloquen, inserten otra columna, que diga peralte, ¿listo? ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya colocan peralte, pues como nosotros acá hicimos un ejercicio muy difícil, pues acá todos son 8%, ¿cierto? 8%. ¿Listo? Ya ustedes pues tendrían que entrar a mirar cuál viene siendo el peralte que les correspondió, ¿sí? Entonces ahora sí, vengo y la traigo acá. Listo. Y simplemente esto cojo y lo arrastro. ¿Sí? Sencillito, ¿cierto? Entonces acá llego y le digo, bueno, configure esto, personalizada, yo ya la había creado, ¿sí? Ahí está. Entonces acá le digo que esto es uno solo, entonces que los una. Mire que ahí me aparece desbordamiento, ¿no? ¿Cómo quitan ese desbordamiento? ¿Qué pasa? Que de la hoja donde está cogiendo los datos está combinado, y acá también lo combiné, entonces acá lo único que hago es quitarle este Q6 y listo, ¿vale? Lo mismo aplica acá. Yo simplemente le quito este Q17 y ahí ya queda. ¿Sí? Entonces acá configuro y digo, venga, esto es Arial Narrow y listo. ¿Listo? Entonces ahí ustedes diseñan su diagramita de peraltes. Entonces miremos por acá. Listo. ¿Sí? Sencillito. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Este diagrama de peralte ya todos lo sabemos hacer. Ah, bueno, ¿cuánto es el ancho del carril? 3.65, pero yo se lo estoy dando. Entonces, vamos por acá. ¿Qué tabla? Tabla 5.3. Y de hecho no es la 5.3, es la 5.2. ¿Listo? Entonces, miren que en la 5.2 entonces buscamos vía secundaria, terreno plano. ¿Y cuál es la velocidad? 60, ¿cierto? Entonces me dice que es 730, pero 730 es ¿quién? El ancho de calzada, o sea que el carril ¿cuánto es? 3.65. Sí, miren que ahí todos los datos los estamos sacando del manual, ¿no? Listo. Y arrastro, ¿vale? BW1, porque es una sola calzada, ¿cierto? Y es bidireccional además, dos carriles.
bombeo normal, 2, ¿cierto? Y la rampa de peraltes, como la velocidad es 60, sería 0,6. Entonces acá ustedes tienen que mirar, ¿no? Si por ejemplo esta curva, si esta curva les quedó, ejemplo, a 70, pues acá ustedes colocan la rampa de peraltes para velocidad de 70, ¿listo? Tienen que tener en cuenta ahí bien qué rampa de peraltes es, ¿correcto? Y arrastran. ¿Listo? Calculan L, calculan N y hacen por acá la tablita que dice punto abscisa, peralte en el borde izquierdo, ¿listo? Y peralte en el borde derecho, ¿listo? Y ahí ustedes construyen esa tablita, ¿sí? Entonces, ahí ustedes verifican si tienen que hacer algún tipo de ajuste a ese peralte o si no tienen que hacer el ajuste. Si tienen que hacer el ajuste, entonces, bueno, acá esta tabla le ponen diagrama de peraltes. Y si tienen que hacer un ajuste, entonces le hacen una copia a este, ¿no? Mover o copiar. Al final, y ahí le colocan diagrama de peraltes ajustado, ¿cierto? Listo, tal cual como lo explicamos en la última clase. Listo, así hacen ese mismo ajuste en caso de que lo tengan que ajustar. ¿Listo? ¿Claros ahí? Bueno, en el trabajo yo les pido que hagan 2 carteras más. Ya ahorita si nos queda tiempo hacemos el diagramita de peraltes. ¿Listo? Hay 2 carteras más, que una es la cartera de los PIs. ¿Se acuerdan? En el trabajo que yo les dejé. Carteras PI. Bueno, ya ahorita lo revisamos, ¿listo? Carteras PI. Carteras PI ustedes lo van a ubicar acá al principio, ¿listo? Y en carteras PI es lo más de sencillito. Es simplemente coger y copiar estos datos, estos daticos, y les ponen los valores, y ya. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces la cartera de los PI simplemente es coger esto, pegan acá y listo. Y listo. Esa es la cartera de los PIs. ¿Sí? Y ahora la cartera de localización. Recuerden que acá nosotros que estamos localizando solamente el eje, ¿no? Que esta fue la que ustedes me dijeron que cómo era. Pero antes de esta cartera de localización deben crear otra, ¿no? Que son las carteras de deflexión. En este caso, ¿cuántas carteritas de deflexión hay que hacer? 10. Entonces ustedes acá, exacto, entonces ustedes acá hacen una cartera, ¿sí? Aquí hacen otra cartera, ¿sí? Acá hacen otra cartera, ¿sí? ¿Listo? 10 carteritas. Y la cartera de localización simplemente es, acá colocan punto, colocan azimut, colocan abscisa, este y norte. Y acuérdense, aquí que van a localizar, ¿qué les dije? No, pero ¿qué parte de la carretera? ¿Pero qué parte de la carretera van a localizar? El eje de la vía, ¿listo? Ahí ustedes van a localizar, es el eje de la vía, ¿listo? Entonces, ¿dónde inicia la vía? En el BP, ¿cierto? ¿Y dónde termina? En el EP, es decir, que ustedes van a localizar desde el BP hasta el EP. ¿Cada cuánto? Cada 10 metros. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, del BP, ¿ustedes a qué punto de geometría van a llegar después del BP? Al PC de la curva 1, ¿cierto?
Y después del PC, ¿a qué punto de geometría van a llegar? Al PT de la curva 1. Luego, ustedes van a llegar por allá más adelante, ¿cierto? Al PC de la curva 2 y al PT de la curva 2. ¿Sí o no? Como son 10 curvas, entonces son 10 curvitas. ¿Listo? Ahora, la abscisa. Entonces, ¿cuál va a ser la abscisa del BP? 0. ¿Cierto? ¿Cuál es la abscisa del PC? Entonces vamos a buscarla. Eso ustedes la buscan de las carteras, ¿no? Ustedes la buscan de las carteras. Sí, en este caso, como no he hecho carteras, voy a buscarlas de acá. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y cuál es la abscisa del PT? Entonces voy a buscarla de acá. Recuerden, ustedes la buscan de la cartera. Es decir, que la cartera de localización, ustedes es la última que hacen. Antes de la cartera de localización deben haber hecho las carteras de deflexión, ¿listo? ¿Por qué? Porque este dato y este dato lo traen ¿de dónde? De la cartera de deflexión. ¿Listo? De la primer curva. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer la cartera de localización? ¿Cada cuánto les dije? Cada 10. Entonces acá iniciamos. 10, 20, ¿hasta llegar a dónde? Al PC, ¿cierto? Entonces acá 10, 20, acá, mire, acá van 80 apenas, ¿listo? Entonces insertar nuevamente, ¿listo? Entonces, aquí llegamos a 150, insertar, ¿cierto? 160, 170 y hasta ahí, ¿no? ¿Listo? Bien, y entonces acá pasa lo mismo, 180, ¿sí? 190, pero esos datos ustedes lo traen de la cartera, 200, 200, ¿listo? 210, 220, 230, 200, uy, hasta ahí, ¿sí? ¿Listo? Estos datos, ¿ustedes de dónde lo van a traer? De la cartera, ¿listo? De la cartera, ¿claro hasta ahí? Ustedes simplemente lo que leen la cartera vienen y lo pegan ahí. Listo, vengan acá, les configuro esto, personalizada. Listo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es el azimut, chicos, que hay del BP hasta el PC1? Entonces miremos acá. Acá está el PC1. ¿Cuál es el azimut que hay desde el BP hasta el PC1? El azimut de entrada de la primera curva. Entonces yo vengo y digo que de acá de las carteras de los PIs, este es el azimut. ¿Y ese azimut cambia? No. Entonces lo fijo con F4. ¿Listo? Lo fijo con F4, Enter y arrastro hasta acá. ¿Por qué? Porque este dato, ¿de dónde lo saco? De la cartera. ¿Listo? Entonces, coordenada este del BP la tengo. Voy y la saco acá de la cartera del PI. Y coordenada norte también está allí. ¿Listo? Y estas demás coordenadas, ¿cómo las saco? Voy a decir, bueno, igual esta coordenada más ¿quién? Más la distancia, y la distancia vendría siendo la diferencia de la abscisa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Listo. Por el seno radianes de el azimut. ¿De qué azimut? De este azimut. Entonces fíjense en lo siguiente. ¿Cómo la van a calcular? ¿Van a dejar que la coordenada esta del BP quede fija? Entonces, si ustedes dejan que esa quede fija, es decir, que no se mueva, pues también deben fijar la abscisa, ¿no? ¿Sí? Y acá cogen y arrastran. ¿Listo? ¿Sí? Y a este lado, entonces hacen esto mismo, pero con el coseno. Y acá, esta la mueven acá a la norte y arrastran. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esto, ¿qué me va a dar? No, una sola línea recta, porque es una entretangencia. ¿Sí?
¿Listo? Acá ustedes colocan los datos que le den, ¿dónde? La cartera, y luego acá continúan del PT1 al PC2. Entonces miren, del PT1 al PC2, ¿qué ASIMUD hay? El de salida, ¿cierto? Entonces esto aquí, van acá y le dicen que es este, enter, y ese mismo ASIMUD va fijo ¿hasta dónde? Hasta el PC2, ¿cierto? Y acá colocan entonces 240, 250 hasta llegar al PC2. ¿Que cuánto es el PC2? Vamos a ver cuánto es el PC2. 448, ¿cierto? Entonces ustedes ahí se van de 10 en 10 hasta la 448. ¿Listo? Y entonces acá ustedes continúan sacando las coordenadas. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendido qué tienen que hacer? Esto acá les sale una cartera grandísima. Y al final ustedes la grafican y les tienen que dar la vía. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, chicos? Una vez entonces tengan listo todo el Excel, terminadito todo su Excel bien organizado, entonces ahora sí se van al poderoso Civil, ¿cierto? Entonces van acá a Civil, esperamos que abra. ¿Listo? Entonces, acá en Civil, chicos, ustedes abren, porfa, le dan acá a abrir, no abran la que dice Acadizo, porque pues en Acadizo no tiene nada y tienen que configurar todo desde cero, entonces pues embolatan un poquito más, sino abran la plantilla que viene por defecto de Metric. ¿Listo? ¿Vale? Ella ya tiene algunos estilos creados, ¿vale? Y entonces vienen y hacen la vía. Entonces estos punticos los copian a Civil. Para copiarlos a Civil los concatenan, ¿no? Entonces igual, concatenar, escriben esta ahí, ¿sí? Comillas, una coma, comillas, perdón, listo, nuevamente la I y la norte, enter. Acuérdense el tip que yo les di, ¿no? Eso está en el video anterior, que yo les dije que tenían primero que decirle allá al sistema que el punto decimal fuera el punto, ¿cierto? Y que el separador de miles no fuera nada, ¿cierto? Porque si no, no les va a reconocer, ¿vale? 4483, ahí está. Bien. Entonces acá lo que hacen es simplemente control C y control V sobre esas mismas celdas y le dan pegar solo valores. Y luego control C nuevamente y van acá a Civil. ¿Listo? Acá escriben PL polilínea. ¿Listo? Y pegan los puntos. Muchas veces les aparece acá esto. Cuando les aparezca esto, eso es por un error ahí de la macro. Vuelven y los copian. ¿Listo?
No está dando copiar. Listo, y ahí está, ¿vale? Ciérrame ahí esa puerta, Sergio, por favor. ¿Listo? Entonces ya ustedes, una vez tengan la polilínea, ustedes simplemente vienen acá a alineamiento y le dicen crear un alineamiento a partir de un objeto. ¿Cuál es el objeto? Este. Enter. ¿Esa es la dirección correcta? Sí. Entonces acá ustedes colocan, van a poner ahí mi primera vía. Listo. Alineamiento le dicen por acá que sea tipo layout. Listo, el layout les muestra que las curvas circulares son azules, que las entretangencias son rojas. Etiquetas le dicen por acá que únicamente les muestre mayores, menores y puntos de geometría, y van acá a editar y le dicen que las mayores cada 100. Listo. Aplicar, aceptar. Que si les dibuja curvas, acá ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden decir que les dibuje todas las curvas, ¿sí? Pero aquí lo único es que todas las curvas se las va a dibujar con un mismo radio. Eso nos serviría a nosotros, ¿no? Porque todas nuestras curvas tienen radio de 113, ¿listo? Pero voy a decir que no, que yo lo voy a crear manualmente y que me borre la entidad existente y simplemente le doy OK. ¿Listo? Y ahí creo la vía. Listo. Perfecto. Clic derecho. Y van acá donde dice, bueno, primero que todo configuremos estas etiquetas para que no se muestren de este color, sino que se muestren blanco. Entonces vamos aquí, propiedades de la etiqueta, ¿sí? Y acá filtramos por color y buscamos todos los que tengan el color 11, ¿sí? Y le digo que sean de color white. Pilas, porque hay un blanco y hay un white, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el white se va a mostrar blanco en el modelo, negro en el layout, mientras que el 255 sí se va a mostrar blanco y blanco, ¿vale? Ok. Listo. Y configuren para que estos puntos de geometría les dé 3 decimales. Entonces simplemente van acá y le dicen donde editar labels, y acá en el tick editar, y van acá donde dice puntos de geometría, le dan clic en los 3 punticos y acá le dicen que por favor precisión al milímetro y le dan acá asignar, ¿no? Ok, aplicar, aceptar, ok, aplicar y aceptar. ¿Sí? Listo. Y ahora entonces, chicos, bueno, ustedes acá pueden configurar para que estos textos se muestren un poco más alejados, ¿sí? ¿Dónde lo muestran? Eso es para que ustedes, mejor dicho, cacharríen ese civil, ¿sí? Acá, eso ustedes lo pueden organizar acá. Donde dice line, entonces le aumentan, digamos, acá el tamaño de la línea a 35 milímetros, y si se dan cuenta que la I va alargándose un poquito. Aplicar, aceptar, ok, aplicar, aceptar, y miren que ya se ve un poco mejor, ¿cierto? Entonces ahí ustedes empiezan a crear las curvas. Esto ya de aquí en adelante es solo civil para configurar ese planito. Listo, editor de geometría, listo, y le dicen por acá que les cree una curva entre 2 radios y una entidad. ¿Cuál es la entidad? Esta, menor a 180 la deflexión, y le dicen que radio 113, y ahí creo la primera curva. La segunda curvita es igual, la primera entidad, la tangente de entrada, la tangente de salida, ¿sí? Menor a 180 el ángulo de deflexión y radio 113.
la segunda, entonces ahí van. ¿Listo? Primera entidad, segunda entidad, menor a 180 y el radio 113. Y así sucesivamente para todas. ¿Listo? Una vez tenga eso, ¿qué tienen que hacer? Configurar el plano. ¿Y el plano dónde lo configuran? Acá, en layout, ¿cierto? Sí, en layout. Entonces, recuerden, yo les coloqué por allí en la plataforma, en el archivo me quedó mal, pero configúrenlo para medio pliego, ¿listo? Entonces medio pliego es este que dice 707 por 500, es el medio pliego, ¿listo? Le dan OK, close y ahí ya quedó para medio pliego. Esto lo pueden borrar y les queda de esta forma. Esto ahí ya está configurado. ¿Qué tienen que venir y pegar acá? El rótulo. Entonces el rótulo ustedes simplemente van y abren este planta perfil que yo ya se los cargué de la plataforma, ya revisamos lo que dijo Pinto, listo, y vienen y copian este rótulo, ¿no? Entonces simplemente le seleccionan, listo, y le dan control C y vienen acá en el layout y le dan control V y lo pegan. Uy, está muy grande. ¿Por qué está muy grande? Porque ese rótulo es para un pliego, ¿no? Entonces simplemente lo seleccionan, le dan SC, que es de escala, le dicen este es el punto base, voy a activar acá los snaps, este es el punto base, y le van a decir que lo escale a partir de una línea de referencia, y le van a decir que de aquí a acá mida ¿cuánto? Pues si lo colocan de 707 lo van a dejar muy al borde, ¿no? Entonces pónganle por ahí, no sé, 690 puede ser, o 700, ¿listo? Y ahí ya se les escala. Y ahí ya, acá lo único que tienen que hacer es moverlo, ¿cierto? Listo, eso. Por allá los de geomática ya, mejor dicho, con eso en esto lo tienen claro. ¿Listo? Entonces aquí, acá cogen y lo mueven y listo. ¿Vale? Lo ajustan ahí, listo. Luego acá colocan en View, ¿cierto? Bueno, recuerden que tienen que dibujar dos vistas, ¿cierto? O sea, planta a planta, ¿sí? Entonces acá ustedes vienen y buscan la mitad, buscan acá la mitad, ¿listo? Y entonces en cada mitad ustedes van a dibujar ¿qué? Van a dibujar una planta y un diagramita de Peraltes, ¿sí? Una planta y un diagramita de Peraltes, ¿sí? Entonces, ese diagrama de Peraltes, ¿de dónde lo van a sacar? Pues de acá. Entonces miren que acá yo puedo sencillamente venir y copiar esto. Control C y vengo acá, voy al modelo, control V, ¿sí? Y acá ¿qué hago? Acá le digo que estas líneas rojas, seleccionar similares, y acá que las líneas azules, seleccionar similares, las elimine, y ahí ya quedó la cuadrícula, y acá le digo venga, selecciono esta y le digo acá trim, y corto, borro todo eso, y ahí ya quedó mi diagramita de Peraltes. Esto lo único que hago es borrarlo, seleccionar similares, pero esta de acá le digo que no, esta de acá le digo que tampoco, y le digo suprimir, y ahí ya les quedó la cuadrícula, miren, ¿sí? Sencillito. Entonces ustedes acá ¿qué van a hacer? Esta cuadrícula la van a extender lo que mida la vía, ¿no? Es decir, esta línea. ¿Cuánto mide la vía, chicos? Entonces miramos acá en el ajustado, ¿no? 2845, entonces vienen y le dicen acá, bueno, voy a crear una polilínea que desde acá activo este para que sea completamente horizontal. Mira cuánto, 2845.129. Enter, enter. Listo. ¿Sí? Eso es lo que mide ¿quién? La vía. Chicos, Civil dibuja un diagrama de Peraltes, listo, pero
por favor, este diagrama de Peralte no lo van a dibujar con Civil, porque el que tiene Civil hay que ajustarlo y todavía ustedes no lo saben ajustar. Entonces dibújenlo como si estuvieran en AutoCAD, ¿listo? O sea, ¿qué van a hacer? Dibujarlo. ¿Listo? Ustedes lo van a dibujar. Es correcto, es correcto. Entonces mira que esto mide ¿cuánto? 2000, que es el abscisado, ¿no? O sea, esta línea tiene todo el abscisado. Entonces cuando ustedes completen esta tablita, pues ustedes van a tener ¿qué? Una abscisa, ¿cierto? Entonces esa abscisa ustedes la van a medir ¿dónde? Acá. Entonces, por ejemplo, la primera abscisa, no sé. Bueno, si quieren, hagamos el de la primera, ¿les parece? Entonces, L, ¿cómo sería L? L es igual a A por BW por peralte inicial menos peralte final, acá es por 100, dividido en la rampa. ¿Listo? Y N es igual a A por BW por E, bombeo normal, sobre, bueno acá por 100, sobre la rampa. Listo, y arrastra. ¿Sí? Eso ya ustedes lo saben hacer, son unos duchos en esto. Entonces acá colocan BP, colocan A1, B1, C1, D1, D'1, C'1, B'1 y A'1. ¿Sí? Y acá colocan el valor de las abscisas. Entonces, la abscisa de D, que es la misma PC, ¿no? Recuerden que si está sin ajustar, este es PC y este es PT. ¿Listo? Y acá tenemos la abscisa de PT. ¿Sí? B es igual a PC menos ¿quién? Menos L. ¿Listo? Y acá A es igual a B menos N. ¿Listo? Y acá C es igual a B más N. ¿Listo? Acá configuro, voy a configurar. ¿Listo? Muy bien. La abscisa de BP es 0, ¿no? 0. Y acá igual. Más L. ¿Listo? Menos N y más L. Entonces, en este caso es más N. Y menos N. ¿Sí? Listo. La primer curva, ¿qué curva es? Derecha. Por lo tanto, ¿qué orden levanta? El izquierdo, ¿cierto? Entonces sería menos 2. ¿Acá qué valor tomo? Acuérdate que está en A. Menos 2. Levanta el borde izquierdo, entonces acá ¿cuánto es? 0. ¿Sí? 2, menos 2. 8, menos 8, 8 menos 8. Listo. Acá igual, 8 menos 8. 2, menos 2, 0, menos 2. Y menos 2, menos 2. Listo. Ahí ya hicimos el primer diagramita de Peralte, ¿no? Ya ustedes cogen y hacen el resto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a dibujar ese diagrama de Peralte? Sencillito, miren. Se ubican acá y acá puede ser esta línea, ¿sí? Le dicen offset. Listo. Entonces, ¿a qué distancia? 118.516. Entonces acá 118.516. Listo. Y ahí entonces ya saben que este punto ¿cuál sería? A. Listo. Ahora, el segundo. 130.683. 130.683. Enter. Listo. ¿Ese punto cuál es? Perdón, 130.683, ¿yo qué leí? Espera que no lo está dibujando. ¿El primero era cuánto? 130. Ah, ok, ya. Ya, el primero no lo dibujó. Ya sé por qué no lo dibujó. Listo, offset. Entonces, nuevamente, 118.516. Enter. Entonces, ¿a dónde lo dibujo? ¿A la derecha o a la izquierda? Le digo que a la derecha. ¿Listo? Y ahí lo dibujó. ¿Listo? Ahora, 130.683. Entonces, nuevamente, offset. ¿Sí? 130.683. Enter. Aquí a la derecha. ¿Sí? Y ahí lo dibujó. ¿Sí?
Luego, 142.849, entonces nuevamente, offset 142.849, enter, y a la derecha, listo, y ahí lo dibujó. ¿Por qué hay 4 líneas precisas? Porque esta es la de marca de 100, de la cuadrícula. Ah, okay. ¿Listo? Luego, la que sigue, ¿cuál es? 179.349. Entonces, nuevamente, 179.349. Listo, enter. Listo, y ahí lo va dibujando. Listo, luego la que sigue, ¿cuál es? 237.944. Entonces, igual, offset 237.944. Y ahí la dibujó. ¿Listo? Luego la que sigue, offset 274.444, 274.444, enter, y le digo que a la derecha, y ahí la dibujó. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo? Y nuevamente la última, que es 286.610, 286.610, y a la derecha. Listo, y ahí está, ahí ya la dibujó. ¿Listo? Y la última, que es 298.777. ¿Listo? Entonces, nuevamente, 298.777. ¿Listo? Y aquí, y el otro está a la derecha. ¿Listo? Aquí hay una que la dibujó mal. Entonces, hay que mirar cuál fue la que dibujó mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué curva es, chicos? Derecha, o sea que levante el borde izquierdo. Entonces acuérdense que acá es menos 2, ¿no? ¿Cómo saben que es menos 2? Miren, menos 2, menos 4, menos 6, listo. Y va hasta ¿dónde? Hasta 8. Esperen un segundito. Ok. Ya sé qué pasa. Esta cuadrícula creo que para acá no le sirve. Así. 2, 4, 6, 8. $118, 130, 142. Un segundito. Ok, listo. Entonces, ustedes van, acuérdense, menos 2, ¿no? En BP. En A, menos 2. En B, 0, -2. Y en C, 2, -2. Entonces ustedes simplemente acá lo que tienen que hacer es que empieza a subir desde ¿dónde? Entonces acá en menos 2, viene acá. Listo. Aquí le dicen que lo traiga hacia adelante. Que lo traiga hacia adelante. Un segundito.
¿Listo? Y acá lo que empiezan es a dibujar ese diagramita de Peraltes. ¿Listo? Entonces dibujan el diagramita de Peraltes. Entonces acá ustedes cogen a dibujarlo. ¿Listo? Solo que acá estoy mirando que... Pero ese es el derecho, ¿cierto? El rojito. Sí, ese es el... ¿Qué tipo de curva es? Derecho. Es Derecho. derecha. ¿Listo? Entonces sí, ese sería el derecho, o sea que es de color azul. ¿Listo? Y ahí ustedes entonces empiezan a dibujar ese diagramita de Peraltes. ¿Listo, chicos? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer básicamente. ¿Sí? Todo acá lo dibujan. Y luego lo van ubicando acá en el layout. ¿Listo? Entonces acá ustedes miran cuánto es esta medida. ¿Listo? Esta medida, ¿cuánto es esta medida? ¿Sí? ¿Cuánto longitud tiene? Tiene 20. Entonces vienen y lo transforman acá en esta distancia, ¿cierto? Y hacen acá el cuadrito y hacen los dos cuadritos y simplemente colocan el layout. ¿Listo? Y así es como pues ustedes tendrían que hacer ese mapita. Sí, ese planito, chicos, muy sencillito. ¿Vale? Entonces, por lo menos aprovechen Semana Santa para que hagan el Excel, ¿cierto? ¿Sí? Que ya les queden, que ya si tienen dudas sobre el plano, pues entonces ya la semana que ingresemos de Semana Santa, pues podamos revisarlo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces voy a grabar por acá el video, terminar el video.